¿Cuál es la longitud de la circunferencia? Aquí tenemos un gráfico de un triángulo que en su parte superior tiene una circunferencia. El problema nos pide determinar la longitud de esa circunferencia. Nos dan la información 1 y la información 2. En la información 1 nos dicen que la longitud del arco XYZ es 18 y en la información 2 nos dicen que la medida del ángulo R es igual a la medida del ángulo S. Para responder la pregunta, en la alternativa A nos dicen que la información 1 es suficiente, en la B la información 2 es suficiente, en la C es necesario emplear ambas informaciones, en la D es suficiente cada una por separado y en la alternativa E nos dicen que la información es insuficiente. Vamos a empezar analizando las alternativas que nos dan para ir descartándolas y de esa manera determinar cuál es la correcta. En la alternativa A nos dicen que la información 1 es suficiente. Entonces leemos que nos dice la información 1 y aquí nos dicen que la longitud del arco XYZ es 18. A ver, el arco XYZ sería este de aquí que estamos marcando en azul. Y la longitud de este arco vale 18. Sabiendo eso, nosotros tenemos que determinar la longitud de la circunferencia. O sea, tendríamos que conocer cuánto vale, además del arco XYZ, saber cuánto vale la longitud del arco XZ, para poder saber cuánto vale la longitud de toda la circunferencia. Pero para saber la longitud del arco XZ, nosotros necesitaríamos conocer cuánto vale el ángulo R. Ahora no vamos a poder determinar el ángulo R, ya que no sabemos las medidas del ángulo S. Entonces, al no conocer las medidas del ángulo S, no vamos a poder determinar el ángulo R y no vamos a poder saber entonces la longitud del arco XZ. En conclusión, entonces no vamos a poder determinar la longitud de la circunferencia. Por tanto, tendríamos que descartar esta alternativa, ya que la información 1 no es suficiente para conocer la longitud de la circunferencia. Y también descartaríamos la opción D, en que nos dicen que es suficiente cada una por separado. Eso también sería falso porque con la información 1 no podemos determinar la longitud de la circunferencia. Ahora analizamos la alternativa B, en que nos dicen que la información 2 es suficiente. Entonces leemos que nos dice la información 2, la medida del ángulo R es igual a la medida del ángulo S. Entonces estaríamos en el caso de un triángulo que tiene sus tres ángulos internos iguales, o sea, estamos hablando de un triángulo equilátero y cada ángulo debe valer 60 grados. Entonces, sabiendo que el ángulo R vale 60 grados, vamos a poder saber que la medida del arco XZ va a ser 120 grados. Pero no tenemos la longitud, ¿sí? No tenemos ninguna relación de longitudes acá, ya que este dato de 18 corresponde a la información 1. No lo podemos utilizar, ya que solamente estamos evaluando la información 2. Entonces, como en la información 2 no nos dan ningún dato sobre medidas de longitud, solamente sobre ángulos, entonces no vamos a poder determinar la longitud de la circunferencia. Por tanto, descartamos la alternativa 2, ya que la información 2 por sí misma no es suficiente para hallar la longitud de la circunferencia. Ahora evaluamos la alternativa C, en la que nos dicen que es necesario emplear ambas informaciones, o sea, tanto la información 1 como la información 2. A ver, vamos a ver si es que con ambas informaciones podemos determinar la longitud de la circunferencia.
Bueno, como ya sabemos que la medida del arco XZ en grados es 120 y sabemos que 120 es la tercera parte, es un tercio de 360 grados, ¿no? Es la tercera parte, 120. Entonces quiere decir que toda la circunferencia se puede dividir en tres partes iguales. O sea que podríamos decir que la medida del arco XZ tendría una longitud L y la medida del arco XYZ vendría a ser 2L. Ya, entonces de esa manera tendríamos 3L, las tres partes en que se ha dividido la circunferencia, y el arco XZ viene a ser una tercera parte, ¿no? Como lo hemos indicado aquí, ya que 120 grados es la tercera parte de 360. Entonces la longitud completa de la circunferencia sería igual a 3L.